Antes de comenzar la historia, es importante aclarar que lo paranormal aquí en Estados Unidos no se ve igual que en México, de donde es mi padre y de quien escuché esta historia aquí en Estados Unidos, al menos según mi experiencia personal. Esto se ve como nada más que un tema interesante y a veces tabú, y a veces la gente lo considera una especie de un pasatiempo. Pero en México, por el contrario, parece que se ve desde un punto de vista muy diferente. Es parte de nuestra cultura. Las mismas historias que escucharon nuestros tatarabuelos son las mismas que se nos transmiten a nosotros. Las historias de duendes, la Llorona, nahuales, brujas e incluso del mismísimo diablo. Nos las contaban desde muy pequeños para que tratáramos estas cosas con respeto y nunca tomárnoslas a la ligera. Para nosotros es mucho más que ser testigos de cómo se mueve una silla vieja en una cámara de seguridad borrosa o tal vez oír pasos en una habitación vacía. Es parte de nuestra cultura. Así que esta es mi historia. Mi padre no es el tipo de hombre que busca llamar la atención. Es un hombre humilde, honesto y trabajador, y como resultado, creo en lo que me dice. Swing, ya que desde que tiene memoria, ha tenido la desgracia de ser más sensible a lo paranormal que la mayoría de la gente. Lo que quiero decir con esto es que a lo largo de toda su vida se ha encontrado cara a cara con la mayoría de las historias sobre las que nos han advertido. Incluso ahora, siendo un hombre adulto, toda nuestra familia se ha acostumbrado a experimentar más de lo que nos corresponde. Es casi como si este tipo de cosas no solo le persiguieran a él, sino a todos nosotros. Esta historia tiene lugar en México, cuando él tenía unos 8 o 9 años, estaba con su abuelo, que en aquella época trabajaba como vigilante en una de las tiendas de un amigo suyo. Esta tienda en concreto también funcionaba como almacén, similar a tiendas como Costco o Sam's Club, pero a una escala mucho menor para aquellos que se lo estén preguntando. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando llegaron, mucho después del atardecer y ya entrada la noche. Mi bisabuelo y su amigo habían llegado a un acuerdo y siempre que él estuviera en su turno, podía servirse todo lo que quisiera para comer, siempre y cuando mantuviera la lista en orden para asegurarse de que estuviera rebajado ni robado. Mientras se preparaban para la noche, le dijeron a mi padre que podía elegir todo lo que quisiera comer. Mi padre se emocionó al oír esto, ya que no era habitual que le dieran la oportunidad de elegir cualquier cosa de la tienda que no fuera una necesidad, sin tener que preocuparse por tener suficiente dinero para pagarlo. Quería asegurarse de aprovechar al máximo esta oportunidad y decidió recorrer la tienda en busca de lo que más le apetecía. Finalmente, se decidió y se quedó con una botella de leche con chocolate. Ahora bien, para aquellos que se lo estén preguntando, una botella de leche con chocolate es algo valioso, especialmente dependiendo de la parte de México en la que te encuentres, en comparación con la leche con chocolate o la leche en general aquí en Estados Unidos. Así que empezó a recorrer la tienda y finalmente se encontró deambulando por los pasillos en busca del frágil. Después de descubrir que estaba en la parte más trasera de la tienda, corrió hacia el zumbido grave de las docenas de frigoríficos. Todo lo que recuerda es, y lo diré con sus propias palabras, una sensación indescriptible, no solo puro terror y miedo real, sino también una sensación infinita de desesperación. Al doblar la esquina, se encontró cara a cara con un hombre muy alto y delgado. Mi padre me dice que este hombre debía de medir al menos 2 metros. Su reacción inicial fue intentar huir de él, pero no pudo. Era más que estar paralizado por el miedo. Cayó en un pozo vacío e infinito dentro de él y a su alrededor. No recuerda la cara de ese hombre, ni sabe cuánto tiempo pasó. Había perdido el sentido de la orientación, y en ese momento no podía decir nada, salvo que era él y el hombre que tenía delante. Sin embargo, recuerda que este hombre estaba muy bien arreglado y parecía muy cuidado a pesar de no recordar su rostro. Recuerda que lo miraba fijamente.
No recuerda lo que pasó después. Solo recuerda haber recuperado el sentido en el suelo, y en los brazos de su abuelo, le preguntaron qué había pasado. Tenía el rostro lleno de lágrimas, y lo único que pudo articular fue que el hombre estaba allí, una y otra vez. Lo primero que pensó su abuelo fue que alguien había entrado a la fuerza y llevó a mi padre rápidamente a la parte delantera de la tienda, donde se encontraba la única habitación con cerradura, la oficina del propietario. Le dijo a mi padre que esperara dentro de la oficina y que pasara lo que pasara, no abriera la puerta a nadie, que volvería en cuanto comprobara la tienda para asegurarse de que todo estaba en orden. Pero el recuerdo del hombre aún estaba muy demasiado vívido en la mente de mi padre, y decidió que sería valiente y correría hacia el maniquí con su abuelo a su lado, en lugar de quedarse solo dentro de la tienda otra vez, a pesar de que su abuelo creía que no era seguro. Podía ver el terror en los ojos de mi padre, y accedió al deseo de mi padre después de revisar cada pasillo y decidir que la tienda era segura. Ambos regresaron a la oficina, donde mi padre me explicó todo. En su mayor parte, parecía ser un incidente aislado, ya que mi bisabuelo, más tarde esa misma mañana, le contó al propietario lo que había sucedido, y él afirmó que era la primera vez que oía hablar de algo así en la tienda. Sin embargo, cabe señalar que la tienda fue demolida menos de 2 meses después del incidente, y el propietario no dio más explicaciones que el hecho de que estaba perdiendo dinero. A pesar de que mi padre ahora se atreve a decir abiertamente lo que cree que vio aquella noche, para mí es más que evidente, basándome en su descripción tanto del hombre como de los sentimientos que lo invadieron, que es seguro asumir que el hombre que vio no era otro que el mismísimo diablo. Gracias. Antes de comenzar la historia, me gustaría describir cómo son ciertas partes de México. No me refiero a Cancún, los destinos vacacionales de playa a los que la gente va a México. Me refiero al corazón profundo de México, a los ranchos y las granjas donde todavía no hay electricidad, ni baños, ni agua potable, y hay que salir a la calle por la noche en la más absoluta oscuridad para ir al bosque a hacer tus necesidades. Me refiero a que todo el mundo a tu alrededor es granjero, y a ese tipo de lugares de México que son bastante comunes, aunque quizá no se oiga hablar mucho de ellos. Dicho esto, me gustaría contar una historia de mi madre cuando hacía prácticas de enfermería en la escuela con una comunidad indígena en un lugar remoto de México. Ella decía que el internado donde se alojaba con los enfermos estaba al otro lado de un puente sobre un río, y que al otro lado vivían los médicos, por lo que a veces, en mitad de la noche, tenía que llevar a un niño enfermo a las casas de los médicos donde vivían. Decía que cruzar ese puente por la noche daba mucho miedo porque se oía a la Llorona llorando mientras cruzabas el puente. Muchos de vosotros que os gustan las cosas paranormales, quizá ya hayáis oído hablar de la palabra nahual aquí en México, y supongo que también en otros países de Latinoamérica llamamos así a las personas que pueden transformarse en animales. Bueno, esta es mi historia. Era una noche fría. Lo recuerdo porque era muy raro que hiciera frío en esa parte del país. Esto sucedió en la casa de mis padres, en un pequeño pueblo, y en aquella época era una de las últimas casas a las afueras del pueblo. No había muchos vecinos, pero sí muchos árboles y naturaleza alrededor de la casa. Tiene un patio trasero largo donde solíamos tener ovejas. A un lado había un pequeño arroyo y árboles al otro lado. Las ovejas empezaron a sangrar mucho, algo que podríamos llamar gritos. Mi padre fue a echar un vistazo a una ventana y a la parte trasera de la casa. Todavía recuerdo su cara cuando volvió rápidamente, y con voz baja y urgente, le dijo a mi madre: hermanos, id a pedirles a vuestro padre y a vuestros hermanos que vengan aquí inmediatamente. Éramos 4 hermanos, mi abuelo y mi padre. Cuando todos estuvimos allí, unos minutos más tarde, mi padre empezó a contarnos lo que había visto en el establo. Teníamos 10 ovejas, y en el momento en que mi padre echó un vistazo,
Todas estaban juntas en una esquina en el centro. Había una especie de animal grande. Mi padre lo describió como un oso, lo cual no tiene ningún sentido, pero dijo que era grande, peludo, y parecía estar comiéndose una oveja, que gritaba mucho. Entonces, mi abuelo le dijo a mi madre que nos mantuviera dentro de la casa, y que me mantuviera también allí con ella, que si salía, porque podríamos coger algo malo. Entonces hizo una especie de plegaria con el machete en la mano. Recuerdo que en la plegaria dijo los nombres de mis tíos y también los de mi padre. Luego salió. Fue entonces cuando mi abuelo empezó a gritar a la oscuridad, diciendo cosas como: «Vete aquí, no hay nada, vete, no tienes nada que hacer aquí, vete de esta casa». Mi padre me dijo que vio cómo esa cosa estaba en una postura como comiéndose a la oveja, que estaba tirada en el suelo todavía gritando, por cierto, y cuando mi abuelo le gritó, esa cosa pareció detenerse y levantar la cabeza hacia mi familia. Esa cosa solo los miraba, sin hacer ni un solo ruido, y tampoco tenía los ojos rojos ni brillantes. Solo sombra parecía que los miraba. Así que mi padre decidió hacer algo por fin. Cogió una gran piedra, la levantó del suelo y se la tiró a esa cosa. Quizá no era lo mejor que se podía hacer en esa situación, pero supongo que esa cosa no era tan fuerte, o quizá porque éramos 6 y todos teníamos machetes. Pero cuando la piedra le dio, este ser se dio la vuelta y huyó hacia el bosque corriendo a 4 patas como un animal. Luego se acercaron a la oveja, y mi abuelo dijo que la oveja estaba en el suelo, pero que aún estaba viva, aunque completamente desollada. Fue horrible, al menos para mí. Mi abuelo la sacrificó para poner fin a su sufrimiento. Después de aquella noche, un amigo de la familia nos contó una historia sobre alguien nuevo en el pueblo que, al parecer, era un naguar. Nos dijo que había hablado con ese hombre y que le había dicho que se marchara del pueblo. De hecho, nunca volvimos a vivir algo similar después de aquello. La historia de la planchala, el fantasma, es la de enfermera. Algunas historias dicen que estaba enamorada de un médico que acabó llevándola a quitarse la vida, y en otras es simplemente un espíritu vengativo que no aprueba a las enfermeras más jóvenes, y en otras historias es simplemente un espíritu vengativo que mata a los pacientes que intentan aliviar su dolor. Sin embargo, una historia que todo el mundo conoce, esa es la del Hospital Juárez, a principios de la década de 1930, donde se enamoró de un médico que se había comprometido en secreto con otra mujer. Ella no sabía nada del compromiso del médico y comenzó una relación con él. Unos meses más tarde, él le dijo que tenía que salir de la ciudad por un viaje de negocios, pero en realidad se iba de luna de miel con su nueva esposa. Mientras él estaba fuera, un compañero de trabajo encontró a una mujer esperando a su amor perdido y le reveló el secreto del médico. La enfermera cayó en una profunda depresión que la llevó a contraer algún tipo de enfermedad que finalmente la mató, y ahora se dice que regresa a la habitación donde murió. Sea cual sea su origen, el fantasma está asociado a los hospitales, donde se le ve caminando por los pasillos por la noche y vigilando a los pacientes. Este espíritu se describe a menudo como flotante o caminando, pero siempre en silencio, y en algunos relatos incluso brilla. A veces se dice que aparece como una enfermera normal, una manifestación humana completa, y otras veces se dice que tiene un aspecto malvado, con la cara de una criatura horrible, y un pequeño detalle que siempre llama la atención es el uniforme que lleva, que suele estar pasado de moda. A pesar de la posible apariencia horrible de este fantasma, a menudo cura a los pacientes que visita por la noche, liberándolos de enfermedades o curándolos, y luego los traslada a otras habitaciones para que se recuperen. Los pacientes que la ven, la describen como una enfermera que apareció en la habitación y que, de alguna manera, les hacía sentir mejor. Gracias, Juárez. Uno de los posibles orígenes del espíritu es conocido por las apariciones de la planchala. Se dice que el fantasma vuelve a la habitación donde murió
y cura a quien quiera que esté dentro. Así que ten cuidado la próxima vez que tú o alguien que conoces esté en el hospital y tengáis una enfermera guapa que entra en la habitación para ayudaros. También me contó que el hospital donde era enfermera titulada estaba embrujado por la branchada. Dice que otros enfermos contaban que una enfermera muy amable y bien vestida entraba y les ayudaba en medio de la noche. Decían que la describían como una mujer con un uniforme antiguo, que no había sido utilizado por las enfermeras en décadas, pero lo que más les llamaba la atención era que siempre comentaban lo bien que estaba planchado el uniforme de la enfermera. Ahora viene la parte aterradora. A veces, cuando estaban en la sala de enfermeras de la UCI, sabían cuándo alguien iba a entrar en parada, porque sentían como si alguien hubiera pasado por la sala de enfermeras y entrado en la habitación de un enfermo, pero no había nadie. Entonces recibían una alerta de que alguien estaba en parada cardíaca. Las enfermeras solían decir que era la muerte que venía a llevarse al paciente. Otra historia que me contó fue que, cuando aún no ejercía de enfermera, estaba estudiando enfermería con las monjas y dijo que uno de los dormitorios estaba embrujado. Los dos dormitorios estaban separados por un pasillo, y un día todas las chicas se quedaron en el que no estaba embrujado, porque tenían miedo. Decidieron lanzar una moneda al otro dormitorio, y dijeron que la moneda rodó por el pasillo, hasta la otra habitación oscura y vacía. Unos segundos después oyeron que la moneda dejaba de rodar, y caía la moneda volvió rodando hacia ellas. Mi padre me contó hace mucho tiempo una anécdota de cuando era adolescente en México. Era tarde y él volvía a casa después de salir con sus amigos. Mi padre creció en el rancho y era muy oscuro, y el pueblo del que es originario es antiguo. En fin, no había nadie en la carretera, y él caminaba y oyó un ruido, así que miró a su alrededor y vio una casa abandonada que se estaba cayendo a pedazos, y las ventanas no eran más que aberturas oscuras. Dijo que vio la espalda de un hombre sentado en el tejado, de espaldas a él. Cuando mi padre pasó junto a la casa, miró hacia atrás y vio que el hombre seguía en el tejado, y mi padre dijo que las piernas del hombre eran tan largas que tocaban el suelo. De hecho, creo que mi padre vio al hombre alto mucho antes de que nadie supiera lo que era. Mi familia no tiene un rancho, pero vivimos cerca de una montaña donde hay 3 crucifijos, y cada año, en Semana Santa, los sustituyen, lo que lleva unos 6 días. Mientras no están, se dice que todos en la comunidad y los alrededores dicen que las brujas salen a cazar niños. Un año oyeron cadenas arrastrándose por el techo durante la noche. Mi padre me contó una vez que en los años 70, cuando iba en coche a su pueblo natal en San Luis Potosí, con mi madre durmiendo en la parte de atrás y su padre en el asiento del copiloto, dijo que era tarde y llovía. La carretera por la que circulaban estaba vacía y era larga, con muchas curvas, y la visibilidad era mala. Dijo que ambos vieron a un hombre de pie al lado de la carretera bajo la lluvia torrencial, intentando hacer autostop. Mi padre no se detuvo y siguió conduciendo, y mi abuelito comentó diciendo: «Pobre hombre, ahí de pie bajo la lluvia». No le dieron mucha importancia, pero mi padre dijo que unos minutos más tarde, después de pasar otra curva, vieron al mismo hombre de nuevo parado al lado de la carretera. Era el mismo tipo. Ambos se asustaron mucho, y mi abuelo dijo: «Diablo, es el diablo, sigue conduciendo». Cuando fui a México con mi padre a mitad de los 80, ellos vivían en el rancho, y mi papá me dijo que me fuera a la cama una vez, porque después de medianoche, algunos de los animales que han sido malditos por brujas empiezan a hablar y vienen buscando a cualquiera que hable con ellos. Así que si vives en el rancho, en una granja o tienes ganado o animales de cualquier tipo, ten cuidado si los oyes te hablan. Esta noche mi madre vivía en el campo y nos contó algo que le pasó cuando era niña. Estaba dormida y oyó un extraño ruido como un clic, como el clic de un bolígrafo. Miró fuera y dijo que había algo extraño fuera, haciendo ese ruido. Parecía humano,
un ruido grisáceo que estaba fuera de su casa mirando dentro. Mi madre no cerró las cortinas y empezó a bendecir la casa y dijo que nunca volvió a ver esa cosa. Quiero decir que era un skinwalker caminando por el barrio silbando para ver quién le respondía silbando o hablando.